capítulo 11. Los ángeles desde el tiempo de David hasta el cautiverio babilónico. El reino de David. El arca permaneció en la casa de Abinadab hasta que David fue coronado rey. Entonces reunió a 30,000 hombres elegidos de Israel y fue a buscar el arca de Dios. El arca fue colocada sobre un carruaje nuevo que era conducido por Usa y Ahío, los hijos de Abinadab. David, y toda la casa de Israel, celebraban delante del Señor con toda clase de instrumentos musicales. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Segunda Samuel 6, 7. Usa se enfureció con los bueyes porque tropezaron. Además manifestó desconfianza en Dios, como si aquel que había traído el arca de la tierra de los filisteos no pudiera cuidar de ella. Los ángeles que acompañaban el arca castigaron la presunción impaciente de Usa al poner sus manos sobre el arca de Dios. Spiritual Gifts 4a, 111. Con el objeto de extender sus conquistas entre las naciones extranjeras, David decidió aumentar su ejército y requerir servicio militar de todos los que tuviesen edad apropiada. Para llevar a cabo este proyecto, fue necesario hacer un censo de la población. El orgullo y la ambición fueron lo que motivó esta acción del rey. El objeto de esta empresa era directamente contrario a los principios de la teocracia. Aún Joab protestó a pesar de que hasta entonces se había mostrado tan sin escrúpulos. Mas la orden del rey pudo más que Joab. A la mañana siguiente el profeta Gad le trajo a David un mensaje. Así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. La contestación del rey fue, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Segunda Samuel 24, 12 hasta 14, Historia de los patriarcas y profetas, 809, 810. A esto siguió una rápida destrucción. 70,000 murieron como resultado de una pestilencia. David y los ancianos de Israel, profundamente humillados, clamaron delante del Señor. El ángel de Jehová, enviado por Dios, iba en camino a destruir Jerusalén. Con vestiduras de guerra y una espada en su mano que apuntaba hacia Jerusalén, el ángel se presentó ante David y los que estaban con él. Aterrorizado, David clamó a Dios que tuviera compasión por las ovejas de Israel. En su angustia, confesó, yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, y contra la casa de mi padre. Segunda Samuel 24, 17, The Spirit of Prophecy 1-385, 386. El ángel exterminador se había detenido en las inmediaciones de Jerusalén. Estaba en el monte Moria en la era de Ornán Jebuseo, Primera Crónica 21, 18. Por indicación del profeta, David fue a la montaña, y edificó allí un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Segunda Samuel 24, 25. El sitio en que se construyó el altar, que de allí en adelante había de considerarse como tierra santa para siempre, fue obsequiado al rey por Ornán. Pero el rey se negó a recibirlo. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Primera Crónicas 21, 25. Este sitio, ya memorable por ser el lugar donde Abraham había construido el altar para ofrecer a su hijo, y era ahora santificado por esta gran liberación, fue posteriormente escogido como el sitio donde Salomón erigió el templo. Desde los mismos comienzos del reinado de David, uno de sus planes favoritos había sido el de erigir un templo a Jehová. A pesar de que no se le había permitido llevar a cabo ese propósito, no había dejado de manifestar celo y fervor por esa idea. Historia de los patriarcas y profetas, 811, 812. El Señor, mediante su ángel, instruyó a David y le dio un modelo del edificio que Salomón había de construir para él. El ángel fue comisionado a acompañar a David mientras éste escribía, para beneficio de Salomón, las instrucciones recibidas en relación con la construcción del templo. Spiritual Gifts 4a, 94. Salomón.
El aprecio del pueblo se tornó hacia Salomón así como había ocurrido con David, y le obedecían en todo. Un ángel fue enviado para instruir a Salomón. En la noche, Salomón soñó que Dios conversaba con él, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque quien podrá gobernar tu pueblo tan grande. Primera Reyes 3, 5-9, Spiritual Gifts 4. 96-97. Además de los querubines que estaban situados sobre la cubierta del arca, Salomón mandó hacer otros 2 ángeles de mayores dimensiones, que fueron colocados a cada extremo del arca, para representar a los ángeles celestiales que siempre protegían la ley de Dios. Es imposible describir la belleza y esplendor de ese tabernáculo. Allí, como en el santuario del desierto, el arca fue tenida en solemne reverencia, y colocada bajo las alas de los querubines que permanecían sobre el piso, de Spirit of Prophecy 1, 413. Elías se presentó ante Acab para denunciar su apostasía y la de Israel, e informarle acerca de los juicios de Dios. Dios entonces dirigió al profeta a un lugar seguro en las montañas, en las cercanías del arroyo de Kerit, para apartarlo del poder de Jezabel. Allí honró al profeta enviándole comida de mañana y de tarde mediante un ángel del cielo. Cuando el arroyo se secó, le envió a la viuda de Sarepta, y en la casa de ésta realizó un milagro cada día para mantener alimentados al profeta y a la familia de la viuda. Testimonies for the Church 3. 288. Frente al rey Acab y a los falsos profetas, y rodeado por las huestes congregadas de Israel, estaba Elías de pie, el único que se había presentado para vindicar el nombre de Jehová. Aquel a quien todo el reino culpaba de su desgracia se encontraba ahora delante de ellos, aparentemente indefenso en presencia del monarca de Israel, de los profetas de Baal, los hombres de guerra y los millares que le rodeaban. Pero Elías no estaba solo. Sobre él y en derredor de él estaban las huestes del cielo que le protegían, ángeles excelsos en fortaleza. La historia de profetas y reyes, 107. A plena luz del día, y rodeado por miles, hombres de guerra, profetas de Baal y el mismo monarca de Israel, permanece el indefenso Elías, aparentemente solo, pero no lo está. La más poderosa hueste de ángeles lo rodea. Ángeles que ceden en fortaleza han venido del cielo para proteger al fiel y justo profeta. Con voz firme y decidida pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primera Reyes 18, 21, Testimonies for the Church 3, 280. En el Carmelo, mientras Israel dudaba y vacilaba, la voz de Elías rompió nuevamente el silencio. Solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Primera Reyes 18, 22-24, la historia de profetas y reyes, 109. Cuán gozosamente Satanás, aquel que cayó como rayo del cielo, hubiera venido en auxilio de los que había engañado y controlado sus mentes, y quienes ahora estaban plenamente dedicados a su servicio. Con gusto hubiera enviado un rayo del cielo para encender sus sacrificios. Pero Dios había puesto límites a Satanás y restringido su poder. A pesar de todas sus estratagemas, no pudo enviar ni una sola chispa al altar de Baal, de Ribió Anderal, 30 de septiembre de 1873. ¿Desamparó Dios a Elías en la hora de prueba? Oh, no. Amaba a su siervo, tanto cuando Elías se sentía abandonado de Dios y de los hombres como cuando, en respuesta a la oración, el fuego descendió del cielo e iluminó la cumbre de la montaña. Mientras Elías dormía, le despertaron un toque suave y una voz agradable. Se sobresaltó y, temiendo que el enemigo le hubiese descubierto, se dispuso a huir.
Pero el rostro compasivo que se inclinaba sobre él no era el de un enemigo, sino de un amigo. Dios había mandado un ángel del cielo para que alimentase a su siervo. «Levántate, come», dijo el ángel. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Después que Elías hubo comido el refrigerio preparado para él, se volvió a dormir. Por segunda vez, vino el ángel. Tocando al hombre agotado, dijo con compasiva ternura: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, donde halló refugio en una cueva. Primera Reyes 19, 5 hasta 8, la historia de profetas y reyes, 121, 122. En el desierto, en la soledad y el desaliento, Elías había dicho que estaba cansado de la vida, y había rogado que se le dejase morir. Pero en su misericordia el Señor no había hecho caso de sus palabras. Elías tenía que realizar todavía una gran obra, y cuando esta obra estuviese hecha no iba a perecer en el desaliento y la soledad. No le tocaría descender a la tumba, sino ascender con los ángeles de Dios a la presencia de su gloria. La historia de profetas y reyes, 170. Un poderoso ángel se acercó con las palabras del Señor para él. «¿Qué haces aquí, Elías?». Con amargura de espíritu Elías profirió su queja: «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Pidiéndole que saliera de la cueva en la que había estado escondido, el ángel le ordenó estar en pie en el monte, delante del Señor. Mientras Elías obedecía la orden, he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Primera Reyes 19, 9 hasta 13. Su petulancia se había silenciado, su espíritu había sido suavizado y subyugado. Ahora sabía que una firme confianza en Dios le permitiría siempre encontrar ayuda en tiempo de necesidad. De Review and Herald, 23 de octubre de 1913. Cuando Elías estaba por abandonar a Eliseo, le dijo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Y dijo Eliseo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Segunda Reyes 2, 9, Obreros Evangélicos, 121. Elías, le dijo: «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no». Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Segunda Reyes 2, 10 hasta 12. La educación, 56, 57. Eliseo. En el segundo libro de los Reyes se registra una misión especial de los santos ángeles para guardar al siervo elegido del Señor. Eliseo estaba en Dotán y el rey de Siria envió gente de a caballo, y carros, y un gran ejército para prender al profeta. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Segunda Reyes 6, 14, 15, Atlantic Union Gleaner 20 de agosto de 2020 de agosto de 1902. Respondió el profeta: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y para que el siervo reconociese esto por su cuenta, oró Eliseo, y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Segunda Reyes 6, 16, 17. Entre el siervo de Dios y las huestes de enemigos armados había un círculo protector de ángeles celestiales. Habían descendido con gran poder, no para destruir, ni para exigir homenaje, sino para rodear y servir a los débiles e inermes siervos del Señor,
la historia de profetas y reyes, 192. No le tocó a Eliseo seguir a su maestro en un carro de fuego. Dios permitió que le aquejase una enfermedad prolongada. Durante las largas horas de debilidad y sufrimiento humanos, su fe se aferró a las promesas de Dios, y contemplaba constantemente en derredor suyo a los mensajeros celestiales de consuelo y paz. Así como en las alturas de Dotán se había visto rodeado por las huestes del cielo, con los carros y los jinetes de fuego de Israel, estaba ahora consciente de la presencia de los ángeles que simpatizaban con él. Y esto le sostenía, la historia de profetas y reyes, 197. Isaías. En los tiempos de Isaías, la idolatría misma ya no provocaba sorpresa. Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y la desesperación. Pensamientos como estos embargaban a Isaías mientras se hallaba bajo el pórtico del templo. De repente la puerta y el velo interior del templo parecieron alzarse o retraerse, y se le permitió mirar al interior, al lugar santísimo, donde el profeta no podía siquiera asentar los pies. Se le presentó una visión de Jehová sentado en un trono elevado, mientras que el séquito de su gloria llenaba el templo. A ambos lados del trono, con el rostro velado en adoración, se cernían los serafines que servían en la presencia de su Hacedor y unían sus voces en la solemne invocación: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 3, la historia de profetas y reyes, 227, 228. Una gloria indescriptible emanaba del personaje sobre el trono, y sus faldas llenaban el templo. Querubines a ambos lados del trono brillaban con la gloria que los rodeaba por estar en la presencia de Dios. Cuando sus cantos de adoración resonaban con profundas notas, los pilares de la puerta temblaban como sacudidos por un terremoto. Estos seres santos cantaban sus alabanzas y brindaban gloria a Dios con labios no contaminados por el pecado. El contraste entre la débil alabanza que Isaías estaba acostumbrado a brindar a su Creador y las indescriptibles loas de los serafines, llenó al profeta de temor reverente y un sentimiento de indignidad. Por un momento tuvo el sublime privilegio de apreciar la pureza sin tacha del exaltado carácter de Jehová. Mientras los ángeles cantaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, la inigualable majestad, la gloria y el infinito poder del Señor pasaron ante el profeta en visión, e hicieron una impresión indeleble en su alma. A la luz de esta extraordinaria y refulgente revelación del carácter divino, su propia indignidad interior se hizo claramente manifiesta. Sus propias palabras le parecieron viles. The Review and Herald, 16 de octubre de 1888. Los serafines, que moran en la presencia de Dios, cubren sus rostros y sus pies con sus alas al ver al Rey en su hermosura. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, su alma fue postrada en el polvo. El resultado inmediato de la visión que tuvo el privilegio de presenciar fue un sentimiento de su propia indignidad. Este será siempre el resultado sobre la mente humana cuando los rayos del sol de justicia brillen gloriosamente sobre el alma. Cuando la gloria de Cristo es revelada, el agente humano no encuentra gloria en sí mismo, porque la deformidad de su alma se hace manifiesta y el orgullo y la glorificación propia se extinguen. Muere el yo, y Cristo vive en su lugar. Bible Echo and Signs of the Times, 3 de diciembre de 1894. Tal era la perspectiva que arrostraba Isaías cuando fue llamado a la misión profética. Sin embargo, no se desalentó, pues repercutía en sus oídos el coro triunfal de los ángeles en derredor del trono de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 3. Y su fe fue fortalecida por visiones de las gloriosas conquistas que realizará la Iglesia de Dios, cuando la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 11, 9, la historia de profetas y reyes, 275. Ezequiel. A orillas del río Quebar, Ezequiel contempló un torbellino que parecía venir del norte, una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Cierto número de ruedas entrelazadas unas con otras eran movidas por 4 seres vivientes. Muy alto, por encima de esto se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Ezequiel 1,
4, 26, 10, 8. Las ruedas eran tan complicadas en su ordenamiento, que a primera vista parecían confusas, y sin embargo se movían en armonía perfecta. Seres celestiales, sostenidos y guiados por la mano que había debajo de las alas de los querubines, impelían aquellas ruedas. Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno, y en derredor del trono, había un arco iris, emblema de la misericordia divina. Como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo control divino. En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. La historia de Profetas y Reyes, 393.